Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Look at that, they're shooting back and forth. Mira, vámonos, Celito. Look at this. Let's go. Mira que llama a Alfredo, This is your car. Oh my God, they're all shooting back and forth. Según testigos, el tiroteo comenzó fuera del bar cerca de las 2 de la madrugada, hora local. Un agente policial en el lugar respondió al ataque. El atacante corrió hacia adentro de la discoteca y tomó a varios rehenes. Las autoridades empezaron a recibir varias llamadas de auxilio, hechas por los clientes de Pulse que seguían dentro del club, pero lejos del lugar donde estaba el atacante. Había más de 300 personas dentro del establecimiento. Todo el mundo salga de la discoteca Pulse y corran, publicó el club nocturno en su página de Facebook. Todo el mundo estaba bailando, estaba teniendo un buen tiempo y de la nada escuchamos disparos. Todo el mundo se quedó quieto por un momento, tratando de averiguar de dónde qué era eso. Y ya después de las 3 rondas de disparos, ya todo el mundo empezó a correr. Sobre las 5 de la madrugada, la policía de Orlando dijo que el responsable del ataque estaba muerto dentro del lugar. Varias personas que se encontraban en la discoteca cuando se desató la balacera lograron salir con vida y grabaron con sus celulares partes del operativo policial. Los primeros reportes de las autoridades describían la escena como una situación con múltiples víctimas. Durante la operación policial se escuchó una fuerte explosión en las inmediaciones de Pulse. La policía de Orlando precisó que se trató de una explosión controlada por las fuerzas del orden. La discoteca se describe como el bar gay más caliente de Orlando. Horas antes del tiroteo, el club instó a sus asistentes a ir a una fiesta latina para bailar merengue, bachata y reggaetón. Omar Siddiq Mateen, estadounidense de origen afgano de 29 años, residía en Port St. Lucie, una localidad costera situada a 20 kilómetros al sur de Orlando. Su ficha policial del FBI indica que se encontraba en su radar como un posible simpatizante del Estado Islámico y que había indagado en torno a su persona dentro de antiguas investigaciones realizadas sobre terrorismo. Las expresiones de odio del sospechoso llevaron a ser investigado en 2013 y en 2014. En ambas ocasiones, los investigadores llegaron a entrevistarse con él, pero nunca encontraron pruebas concluyentes de sus intenciones. El padre de Mateen, Mir Siddiq, fue contactado por los periodistas en Estados Unidos y aseguró que su hijo estaba motivado por el odio a la comunidad homosexual y no por cuestiones religiosas. Esto no tuvo nada que ver con la religión, sostuvo el padre, quien relató que su hijo había mostrado recientemente su desagrado al ver una pareja gay abrazada en el centro de Miami y en su opinión, eso podría ser el origen de la matanza. Mateen estaba divorciado y era padre de un niño de 3 años. Trabajaba como guardia de seguridad en la empresa G4S y tenía permiso para llevar armas. La figura que emerge de las declaraciones de aquellos que lo conocían es la de un joven hosco, antipático y que había expresado en voz alta odio racial y también religioso. El diario Los Angeles Times habló con un ex compañero de trabajo llamado Daniel Gilroy, quien dijo que Mateen era peligroso. No le gustaban los negros, las mujeres ni las lesbianas. Este testigo asegura que llamó la atención a sus jefes sobre el comportamiento de Mateen y no le hicieron caso. El líder de un notorio grupo musulmán de Estados Unidos condenó la masacre de Orlando y calificó de aberración a los miembros del grupo Estado Islámico, organización que habría inspirado al autor de la matanza. Nihad Awad, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, también pidió a los políticos que no exploten el ataque a la discoteca de Orlando, que dejó 50 muertos y docenas de heridos. Tengo unas palabras para los miembros del grupo Estado Islámico. ¿Cómo se pararán frente a Dios y responderán por los asesinatos de miles de personas inocentes, musulmanes, cristianos y otras minorías? Ustedes no hablan por nosotros ni nos representan. Ustedes son una aberración, unos bandidos. Esto viola nuestros principios como estadounidenses y como musulmanes. Dejen que sea claro, no tenemos tolerancia para ninguna clase de extremismo, enfatizó. La emoción sigue desbordando a los sobrevivientes de la matanza de Orlando. Todavía conmocionados, algunos buscaron consuelo de asociaciones vecinales y congregaciones religiosas. Uno de ellos contó a los feligreses de espaldas a cámara cómo vivió una pesadilla que le pareció eterna y que sin duda lo va a marcar el resto de su vida. Es difícil para mí hablar aquí ahora.
Todavía estoy perturbado por la situación que vivimos anoche. Estuve en el baño durante prácticamente 3 horas con ese individuo por allí. Cada vez que oía un disparo tenía la esperanza de que no estuviera matando a un amigo mío, porque conozco a todo el mundo sabe quién soy. Y quería que la gente lo estuviera pasando bien. Es un local de alegría, de contar historias, de compartir historias, de respeto mutuo, donde te lo pasas bien. Pero ya saben, entró un individuo y lo alteró todo. Al principio pensé que era una broma, que eran fuegos artificiales. La gente pensaba que los disparos eran parte de la música. Sin embargo, era en serio y tuve que hacerme el muerto para sobrevivir. Sí, tuve que hacerme el muerto. Y como ustedes ya saben, el Estado Islámico en el acto se adjudica este atentado, cosa que ya lo descartó la propia FBI. ¿Por qué lo hace? Bueno, es propaganda gratuita, ¿no? Claro. Obviamente. Es cierto que el asesino había llamado al 911 y se había declarado a favor de la causa de ISIS, pero en realidad lo que hay atrás de esto es una actitud de odio y de homofobia de este chiquilín que encontró en una causa más grande que él ampararse. Ahora, son varias preguntas, ¿no? ¿Por qué se amparan? ¿Por qué el odio a los homosexuales, el odio a los judíos, como ocurrió en Paysandú? ¿Por qué se enmarcan en esta causa? En Alá, en el Islam radicalizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos invitados que nos van a ayudar a contestar algunas de estas preguntas y además también a poner el ojo realmente a ver dónde estamos parados, porque cada vez hay más discursos de respeto a la diversidad, de estar viviendo en otro estado de la humanidad donde nos entendemos, nos reconocemos, nos toleramos y sin embargo la persecución a lo diferente sigue estando y encima con armas de guerra. Entonces se complica bastante. Pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias. El saludo para ti. Y justamente, como decías, en el orden de lo que comentabas, la pregunta de hoy para los oyentes, para los televidentes, es la siguiente. ¿Crees que enfrentamos la homofobia como un problema? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Estamos esperando también sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook estabocaesmia12. A lo largo del programa también vamos a ir leyendo en pantalla todos los comentarios que lleguen al SMS. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan lo que quieran compartir con nosotros y lo mandan al 1212. Nos acompañan hoy en estudios. Bueno, en tribuna está Federico Nola, que es integrante del movimiento Daniel Zamudio Uruguay. Gracias por acompañarnos. Magdalena Besonart, vocera del colectivo de Ovejas Negras. Gracias. Y Susana Mangana, especialista en estudios árabes e islámicos. Muchísimas gracias a las dos. Hola, buenas tardes. Una primera pregunta. ¿Por qué encuentran en la causa del Estado Islámico el referente para estos radicales del odio, digamos, hacia minorías o hacia lo diferente, como puede ser judío, ser cristiano, ser homosexual? ¿Por qué encuentran y se abrazan a esta causa de ISIS? Bueno, quizás antes que radical yo utilizaría la palabra resentido, ¿no? Suelen ser personas que están resentidos con un aspecto incluso de nuestra propia sociedad occidental, de nuestra cultura, porque hay que recordar que este asesino, Omar Mateen, nació y se crió en Nueva York, una ciudad cosmopolita llena de diferentes culturas y diferentes etnias también. Lo que ocurre es que el Estado Islámico ha sido sumamente eficaz a la hora de tener una parafernalia propagandística y captar a estos jóvenes trastornados, la inmensa mayoría de ellos, de sus seguidores, son jóvenes por aquello de que suelen ser los jóvenes los que primero se embanderan este tipo de causas mayores. Pero sobre todo yo creo que habla de la desterritorialización del Islam y me parece que es importante en estas horas todavía muy tempranas tras este nuevo atentado, nuevo ataque en nombre o supuesto nombre del Estado Islámico, de Alá, de comprender que también podemos caer en otra radicalización que es estigmatizar a todo un colectivo, ¿no? Bien, está clarísimo, pero me interesó una frase que dijiste al pasar, la desterritorialización del Islam. ¿De qué Islam? Porque hay un Islam, porque hasta está escrito en el Corán, que es de lo que se agarran estos radicales,
de que vea la homosexualidad como parte de la enfermedad o podredumbre de Occidente. Bueno, ¿qué Islam se está territorializando? El Corán claramente no habla, no define, no hay ningún capítulo del Corán que hable de homosexuales como tal. Se habla de los transgresores, pero también en un concepto que podría tener que ver con aquellos incrédulos que no aceptan la verdad, entendiendo esa verdad como la que entregó el profeta del Islam, el profeta Muhammad, en el séptimo siglo de la era cristiana. Lo que sí ocurre es que el Islam, sobre todo, se practica en regiones geográficas donde todavía pesa el tribalismo, el conservadurismo, y esas sociedades como tal, por naturaleza, suelen ser anti aquello que consideran natural. Eso también ocurría. ¿Sigue ocurriendo hoy en día que tiran de alturas a los homosexuales y que después los terminan con la piedra? No, eso lo ha hecho el Estado Islámico y por lo menos es lo que nos ha llegado a través de imágenes, que hay que ver también que eso forma parte de toda esa maquinaria de guerra y propaganda. Ajá, evidentemente que hay países donde son más abiertos a la existencia y a la visibilización de este colectivo, por ejemplo, el Líbano o incluso en la sociedad palestina, donde cooperan con ONGs y organizaciones de la sociedad civil en Israel inclusive, y otros que son mucho más conservadores, donde ni siquiera se reconoce que existen, por ejemplo, Pakistán, ¿verdad? Ahora bien, yo lo que creo que tenemos que entender es que habrá que continuar con la investigación, porque ahora también ha salido a la luz que este mismo asesino, Omar, frecuentaba ambientes gay, con lo cual puede ser aquello que llaman en psicología el matar tu propia sombra, es decir, matar aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Esto ya ocurrió en la época del nazismo y por favor entendamos que hay personas trastornadas que, como tú decías, se aferran a una bandera y le vino bien la del Estado Islámico, que a su vez retroalimenta la parafernalia. Sí, de mutua justificación, ¿no? Claro, esto realmente es un golazo para el Estado Islámico en momentos en que está de capa caída, porque recordemos que al Estado Islámico, aunque muy lentamente, exactamente, pero le han ido retirando sus territorios, con lo cual esto son buenas noticias para ese grupo que no es un Estado y no es islámico, sino que es un grupo terrorista y punto. Bien. Y en la noche, además, también se adjudicaron un ataque a un policía francés y su mujer, donde también es como, creo que suma a esto que decía Susana, estos golpes de efecto, que para ellos no son más que propaganda y que siguen alimentando esta organización terrorista que, como dice Susana, y en general suscribo todas sus palabras, no es ni un Estado ni es solamente... En ese episodio que contás hay un niño de 3 años, producto de ese matrimonio, que miró todo, pobrecito, en estado de shock, ¿viste? Un espanto. No es menor. Los jóvenes estos que reclutan suelen tener trastornos de personalidad importantes que vienen con historias de fracasos personales. Este muchacho tenía un divorcio, un hijito y trabajaba como guardia de seguridad. Y encuentran estas ideologías radicales como una suerte de reivindicación de su persona. Pero, a ver, decir la palabra reclutar. A ver, yo creo que el escenario ahora es más grande y más peligroso que eso. Te autoadherís, ni siquiera te buscan. Pero se alimenta por las redes sociales, se alimenta por internet. No es el primer caso. ¿Cómo comienza, digamos, tú decías al comienzo del programa, un hecho individual? Claro, hace unos años este tipo de atentados, o algunos mayores, requerían una gran logística, una gran organización, mucho periodo de preparación. El control en las sociedades occidentales que fueron víctimas de estos atentados fue limitando la capacidad organizativa de estos criminales. ¿Y ahora qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo justamente figuras individuales, el caso nuestro de Paysandú, el caso de Francia ayer, y caso de Orlando. De Texas, pero después ahora tenemos, no nos olvidemos, la pareja de radicales que atacan un asilo de ancianos en San Bernardino, en California. Tenemos la bomba en Boston, tenemos los atentados en Europa. Es decir, si miramos cada uno de los episodios, vamos a encontrar alguna razón. Uno porque no le gustan los homosexuales, otro porque no le gusta el rock, otro porque no le gusta la caricatura, otro porque no le gusta la maratón. Siempre hay una motivación que en realidad refiere a expresiones de la libertad individual. En Occidente se ha ido avanzando en la aceptación de minorías, en la aceptación de costumbres, de gustos musicales, etc. Bueno, es contra eso que se atenta. Y por supuesto, quienes atentan contra eso son personas que padecen algún tipo de trastorno o desequilibrio, pero están alimentados en su odio por este tipo de organizaciones que claramente buscan una cosa diferente a atentar contra una minoría. Ahora, decir o plantear que cada uno de estos ataques en solitario responden en realidad al trastorno del individuo, del victimario, que se suma a una causa que es atentar contra las libertades. Eso no es un poco lavarse las manos, porque hay que analizar el caso a caso. Si hablamos de la homosexualidad,
¿El resto de la sociedad no tiene nada que ver? Yo creo Ahí que a mí me gustaría darle la palabra En el caso de Orlando, a Benzonart. claramente, ¿no? Bueno, nosotros desde el colectivo, bueno, buenas tardes a todos y todas, estuvimos muy conmocionados, estamos muy conmocionados y conmocionadas por todo lo que sucedió en Orlando el domingo de madrugada. Ahora veíamos las imágenes y realmente es muy conmovedor. Las personas que no somos heterosexuales, que muchas veces nos encontramos en un montón de ambientes que son de fiesta, diversión, donde podemos expresar un montón de cosas, donde en general muchas veces están más reprimidos o depende del ambiente donde uno se maneja, cómo nos vinculamos. En realidad, un atentado a un boliche LGBT, noche latina además, o sea, buscando también el aspecto no solamente desde la no heterosexualidad, sino también desde lo no caucásico, occidental, blanco, estadounidense, sino lo que estamos hablando son un montón de conjunciones que hacen a los cuerpos disidentes, a los cuerpos que no son lo que el mundo nos dice que deberíamos ser. Entonces sí, yo creo que hay un aspecto muy importante que es el aspecto de la discriminación hacia las personas no heterosexuales. Estamos hablando de gays, estamos hablando de lesbianas, de personas trans. O sea, ¿es solo ISIS que alimenta la cabecita de Omar bueno, claramente no. En realidad, si uno intenta hacer que es lo que discutíamos en el colectivo y que creo que nos pasa a todas las personas que nos sensibilizan estos temas, además de vivirlos, es que en realidad son discursos que fomentan el odio, de microdiscriminaciones hasta grandes discriminaciones. Acá no se han resuelto casos de asesinato a 7, 8 mujeres trans en unos años y no se han resuelto, no ha habido voluntad política y tampoco han habido nadie vio nada, nadie nada. ¿Por qué? Porque se invisibiliza y se condena. Por lo tanto, yo no creo que estemos como hace 20 años o como hace 10 años. Yo creo que han habido un montón de avances que tienen que ver con visibilizarnos más, con respetarnos más. Estamos acá hablando de esto ahora, capaz que hace 10 años no. No estamos negando que Uruguay particularmente y también el mundo occidental por lo menos ha avanzado en un montón de reconocimiento no solamente de derechos, sino también de hacer algunas cuestiones un poco más de políticas públicas. Sí, de acciones concretas. De acciones concretas. Pero de todas maneras, puedo hablar de Uruguay, que es donde conozco y donde milito y donde vivo. Hubo un trancazo en la educación cuando nosotros sacamos conjunto con el Estado y con la academia la guía para consultar, para que los docentes pudieran consultar temas referentes a diversidad pero a ver, ¿qué sexual. esperabas? Ni siquiera se pudo implementar una clase de educación sexual mínima. No, pero en realidad ya con el programa de educación sexual y en realidad todas esas cosas, si yo le estoy pidiendo a un niño de 3, 4 años, le pregunto, ay, ¿ya tenés noviecita? Ya de esa manera lo estoy moldeando porque el mundo espera esto de él. Y si no le gustan las nenas, le estoy diciendo que está equivocado. Y eso que parece tan simple, tan inocente, va generando, imagínense, desde la abuela, los padres, los abuelos, todo el ambiente familiar, más el sistema educativo, todo lo que te están diciendo que lo que vos sentís, quién vos sos, no es lo que debería ser. Implica expulsión del sistema educativo. Con el caso de las chicas trans es evidente. Hay una expulsión sistemática que también se ha intentado revertir. Ha habido algunas políticas afirmativas y ha habido en ciertos aspectos, en ciertos lugares, algún cambio en el modo de tratar las cosas. Ha existido han habido algunos cambios, pero de todas maneras nos queda muchísimo por hacer. Y nosotras lo que sentimos, primero el dolor, ¿no? de que estas cosas pasen más, y los tomamos como propios a los muertos y las muertas. Ocurrió a nivel mundial eso. Claro, pero fue una masacre a un boliche LGBT, un claro muestra de odio hacia nuestra comunidad, claramente motivada por particularidades de ese individuo que no tienen que ver con la cotidianidad de las personas con las que nos comunicamos y con las que convivimos, pero de todas maneras la violencia existe y por más que hemos
trabajado en pos a erradicar esas violencias, esas discriminaciones, las discriminaciones siguen existiendo. Federico. Buenas tardes a todas y a todos. Yo pertenezco a un colectivo emergente en Uruguay que se llama Daniel Zamudio Uruguay. Vale destacar que hoy estamos mirando un caso bastante triste para toda la comunidad LGBT en Orlando, Florida, pero también mirar un poquito la región, ¿no? 2012, año donde a Daniel Zamudio, un grupo que se adjudica neonazi, agarran el Parque de San Borja en Santiago de Chile, quiebran sus articulaciones, apedrean, orinan, graban esvásticas en todo su cuerpo. Argentina hace un año y medio atrás, el mismo episodio que hoy vemos en Orlando en una discoteca de La Plata. Estados, y hablo de estados desde los gobiernos y no de la ciudadanía en su conjunto, dentro de América Latina que hoy criminalizan todavía la homosexualidad, como es el caso de Venezuela. Gobiernos que todavía, como en Chile, no legalizan la ley de matrimonio igualitario. La verdad que para nosotros como colectivo es un hecho muy triste, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estamos realizando una campaña que se llama América Latina Iguala, que genera y promueve, porque Uruguay es el segundo de 4 países nomás de América Latina que hoy tienen el matrimonio igualitario, que creo que es el primer eslabón, ¿no?, de la adjudicación de derechos que iguala a la colectividad LGBT. Y hemos hablado con un montón de colectivos de Colombia Diversa, la Federación LGBT de Venezuela, el Frente por la Diversidad Sexual de Chile, en el que nosotros también participamos como brazo, digamos, de la Fundación Daniel Zamudio en Chile, que somos sus voceros también aquí en Uruguay. Y todos coinciden en que en América Latina también suceden estas cosas. Quizás porque esto pasa en países donde se tienen cadenas como la CNN, que toda América Latina tiene acceso a eso, pero esto está pasando, como bien decías vos, Victoria, en todo el mundo. Y la verdad que es muy triste y claramente esto es un hecho de odio, es un crimen de odio a una colectividad que otra cosa que pensamos nosotros es que se habla de opciones. Ser gay, ser lesbiana, ser trans o cualquier tipo de orientación que uno tiene no es una opción. No te levantás y elegís. Yo creo que las terminologías son muy importantes, es lo que nos tenemos que centrar los colectivos todos, en reeducar a la sociedad en terminologías, ¿no? ¿Por qué traes lo de opciones ahora? Porque vi en algún medio uruguayo de que se hablaba de que había sido un atentado a un boliche de opciones, no me acuerdo bien. Entonces, también eso es una forma de discriminar. Nosotros, los colectivos Ovejas Negras, que también es un colectivo madre, que nosotros obviamente también estamos muy agradecidos, que fueron los voceros del matrimonio igualitario, entre otras leyes. Con Magdalena compartimos espacios como la coordinadora de la Marcha de la Diversidad y siempre hablamos todos los años de eso, ¿no? De cómo reeducar en conceptos a la ciudadanía en cuanto, por ejemplo, una palabra como ella también hablaba de un caso que puede ser mínimo, que es cuando dice ya tenés noviecito, ya tenés noviecito. Sí. Esas cosas son las que generan los chistes, la naturalización de la cosa, los colores, todo ese tipo de pequeñas herramientas que hacen de esta sociedad hasta el día de hoy una sociedad hegemónica, patriarcal y heteronormativa. A donde hay muchas leyes, pero que... Pero decime, bueno, no, para que yo había pedido la palabra. Eleonora, hacemos una pausa y vuelvo contigo, te prometo, sí. Esto está claro, a ver, lo de Orlando es un crimen de odio. No quiero agregarle a eso odio a la comunidad homosexual. Es un crimen de odio. Un crimen terrorista. Y punto. Déjame hablar, es un crimen de odio. Pero me pregunto, y ahí entra esas violencias diarias contra la comunidad LGBTIQ, ¿qué pasaría si este señor no decía en la llamada telefónica que esto lo hago por Alá y reivindicaba y Estado Islámico lo reivindicaba? ¿Cómo quedaba? ¿Estaba el mundo hablando de esto consternado o no? Me gusta la pregunta, la contestamos a la vuelta. Ya venimos, ¿eh?